Bendecido día para todos mis amados hermanos en Cristo. Hoy estoy de nuevo con un mensaje de parte del Señor, una palabra que Dios trae para nuestras vidas. Amén. Mi nombre es Aurora Llanos, discípula del Ministerio Guardianes de la Fe, dirigido por nuestra pastora Catalina Murillo Urrego, con quien tenemos un banquete espiritual de lunes a viernes 11 a.m. hora Colombia. Yo les invito a activar las notificaciones para que no se los pierdan. Amén. Bueno, el día de hoy, este tema que les traigo es un tema muy interesante que sé que va a ser de gran bendición, tanto como para ustedes como para mí. Amén. Pero quiero colocar este tiempo en las manos del Señor, porque necesitamos la guía del Espíritu Santo para que Dios sea hablándonos a través de su palabra a nuestro corazón. Bueno, entonces nos disponemos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Entonces oremos. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Padre mío, por permitirme este tiempo, Señor, en el cual puedo compartir tu palabra, Señor, mi Dios. Gracias, Padre, porque eres tú el que lo ha hecho posible. Una palabra, Señor, que tú hablas a nuestro corazón, Padre, en este día. Que nos podamos disponer, Señor, a abrir nuestro corazón para poder atesorar esa palabra, Padre, para ponerla por obra. Padre, gracias, Señor, te doy, bendito Rey. Señor, habla, Señor, a través de este tiempo de reflexión, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, y oro, Señor, por la persona que va a recibir esta palabra, Señor, para que esta palabra caiga en tierra fértil, Señor, para que pueda dar el fruto por el cual tú envías la palabra el día de hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados. Entonces, el tema del día de hoy es: el miedo contradice la fe. Ese es el tema de este mensaje. Ese es el título del tema de este mensaje. Amén. Bueno, voy a hacerles una pequeña introducción del tema. Cuando nos dejamos llevar por el miedo, cuando nuestros pensamientos son de temor, el miedo nos hace dudar de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. El miedo nos paraliza, nos detiene, nos estanca. El miedo no nos deja avanzar. Nos roba la comunión con Dios. Por eso el miedo nos lleva a pensar lo contrario de la fe. El miedo contradice la fe. Amén. Pues la fe es creer sin importar lo que estamos viendo. Si estamos en un momento de dificultad, la fe, que es la certeza de que Dios está con nosotros, Él es nuestra ayuda, de Dios viene nuestro socorro, nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio, y Él ha prometido estar con nosotros en medio de la aflicción. Porque Dios nos da la fuerza, la paz, el gozo, y nos da la salida. El Señor es el que nos acompaña, nos da la provisión, Él nos sostiene y nos da una salida. Él es el que abre la puerta por donde debemos caminar. Amén. Entonces quiero que reflexionemos en esto. Sabemos que el miedo nos roba, nos paraliza, nos detiene. El miedo pone pensamientos contrarios que contradicen la fe en el Señor. Amén. Nos hace dudar de que si Dios está, pone miedos de que no podemos, nos sentimos incapaces de avanzar en el propósito del Señor. Tenemos una palabra de parte del Señor, promesas, pero el miedo nos paraliza y nos hace dudar. Hay una incredulidad en el miedo. Amén. Por eso el miedo es contado como pecado.
Y hoy por la palabra nos vamos a dar cuenta realmente por qué es contado como pecado el miedo en nuestras vidas. Amén. En Isaías 41:10, la palabra de Dios nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué nos dice Dios? Que Él siempre va a estar con nosotros, que no temamos, que no tengamos miedo, porque Él es el que nos da la fuerza. Yo siempre te ayudaré, dice el Señor, con la diestra de mi justicia. Dios es un Dios justo y Él siempre permanece, aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre permanece fiel. Amén. Hoy hay una pregunta acá. ¿Por qué el miedo apaga la conciencia de la presencia de Dios? ¿Por qué el miedo apaga la conciencia? Vamos a ver qué sucede con esto. La conciencia es una facultad interna nuestra que juzga la moralidad de nuestras acciones, percibiendo la diferencia entre el bien y el mal. La conciencia nos dice qué está bien y qué está mal, si nosotros realmente hemos obrado o hemos hecho acciones buenas o malas. Amén. Nos hemos equivocado. Es la vía por la cual Dios habla y nos guía, por la conciencia. Es la forma en que sentimos convicción o condenación ante nuestros actos. O sea que la conciencia también nos acusa. Amén. Dice aquí, porque la vergüenza que sentimos cuando le fallamos a Dios nos lleva a sentir que miedo y huir de la presencia de Dios. Y vamos a ver esto, qué fue lo que sucedió cuando Adán y Eva pecaron. El Señor llama a Adán. Podemos ver ahí en el capítulo 3 de Génesis, cuando el Señor llama a Adán y él responde: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo, dice aquí la palabra. ¿Qué sintió Adán? Miedo. ¿Y ese miedo qué lo hizo? ¿Y por qué sentía miedo? Porque tenía vergüenza, le había fallado al Señor, había pecado. Dice, porque estaba desnudo y ¿qué hizo? Se escondió, huyó de la presencia del Señor. ¿Podemos nosotros huir de la presencia del Señor? No. Por más miedo que tengamos, no podemos huir de la presencia de Dios. Amén. Confianza en Dios. Cuando la conciencia nos acusa, nuestra confianza en Dios crece. Cuando tenemos nuestra conciencia limpia, vamos a la presencia de Dios y no hay quien nos acuse. ¿Qué pasa allí? Nosotros vamos a la presencia del Señor y como estamos con el corazón limpio, con nuestras acciones limpias conforme como Dios quiere que nosotros vivamos conforme a la voluntad del Señor, estamos viviendo. Nuestras acciones, no hay algo en que nosotros nos acuse, entonces cuando estamos orando, sentimos que nuestra oración va a ser escuchada. Eso nos lo dice nuestra conciencia, nos habla la conciencia de que estamos bien delante de Dios. Entonces, ¿cómo reemplazamos el temor por la confianza? ¿Cómo reemplazamos el temor por la confianza? Vamos a ver qué nos dice acá. Orando constantemente. Cuando empezamos a orar, a tener una comunión con Dios, entregándole a Dios nuestros miedos, pidiéndole que nos llene de confianza, que nos dé paz, gozo, nos haga libres del miedo, que el Señor se lleve todo miedo, entregándole ese miedo, para que Dios nos haga libres de la duda, de todo temor, porque el verdadero amor que es de Dios echa fuera el temor que está en nosotros. Amén. El amor de Dios es el que nos
fortalece nuestra fe. Pasar en oración, en comunión con Dios, nos llenamos de conocimiento de su palabra y eso hace que contrarreste el miedo. Que cuando llegue el miedo, pensamientos de miedo, nosotros podamos contrarrestarlos con la palabra del Señor. Si algo nos dice no podemos, que no puede, usted le responde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debe contrarrestar cada pensamiento con la palabra del Señor. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios. En nuestro corazón estar la palabra del Señor para poder fortalecernos en medio de cada prueba. Cuando venga el miedo, la palabra nos sostiene en medio de cada prueba. Amén. Mira, mis amados, voy a contarles algo. Algo mío. Yo hace más de 15 años tenía una promesa de parte del Señor. He tenido la promesa de parte del Señor de predicar la palabra. Amén. Pero hasta para este tiempo estoy predicando la palabra. Porque, mira, hubo un proceso largo de mi vida que lo he venido contando en varios videos. Pero también el miedo me paralizó, me hizo dudar, me hizo sentir incapaz. El miedo me estancó y no me dejaba predicar. Para mí me costaba predicar mucho la palabra del Señor. Llevar un mensaje para bendecir, para poder bendecir de edificación, como lo estoy haciendo en este momento, me costó muchísimo, mis amados, me costó lágrimas. El miedo, los pensamientos de miedo, la incapacidad, el no creer de lo que Dios ya había puesto en mi corazón, para al abrir mi boca fuera palabra de Él, guiada por el Espíritu Santo. Fueron mucho tiempo, mis amados, de pasar de rodillas pidiéndole al Señor que me ayudara, que se llevara ese miedo, que me fortaleciera como dice la palabra, porque mira que la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor no nos dio un espíritu de cobardía y esa cobardía que yo tenía, ese miedo que me paralizaba, me hacía sentir cobarde. Y tenemos que ser valientes para enfrentar, para poder predicar la verdad del Señor, su verdad, su palabra. Amén. Y el Señor nos dio poder sobre eso, nos dio poder sobre nuestros pensamientos, cómo contrarrestarlos, dominar ese pensamiento de pecado, dominarlo, echarlo fuera, llevarlo a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento, llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Contrarrestar cada pensamiento negativo que no viene del Señor, sino que el enemigo quiere intimidarnos por medio de los pensamientos. Como Él conoce lo que Dios está haciendo en nuestra vida, quiere de una manera u otra colocar incredulidad en nuestros pensamientos, duda. Y eso espiritualmente nos estanca y no nos deja avanzar al propósito eterno que Dios tiene con nosotros. Amén. Que esto les sirva si alguien está viviendo eso mismo. Ve a la presencia del Señor en oración, entregándole sus miedos, pidiéndole al Espíritu Santo que como Él Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de valentía. Él nos mandó a ser valientes, a esforzarnos y ser valientes, dice la palabra, y ahorita lo vamos a leer. Amén. Entonces, ¿qué revela nuestro miedo acerca de nuestra fe? El miedo es opuesto a nuestra fe. ¿Qué revela el miedo? Incredulidad y falta de confianza en Dios. El miedo, por eso es pecado, porque la incredulidad es pecado, es un pecado tremendo en nosotros. Amén. El miedo nos lleva a tener pensamientos negativos, contrarios a la fe, en lugar de confiar en las promesas del Señor.
Amén. Tenemos tantas promesas, por eso necesitamos pasar tiempo escudriñando las escrituras, en llenarnos de la palabra del Señor, porque cuando llevamos ese conocimiento, Dios va ensanchando nuestro conocimiento cada día más, y eso es lo que nos llena de fuerza, nos da confianza cuando conocemos realmente, vamos conociendo las escrituras, vamos conociendo a Dios y vamos confiando cada día más en Él. Amén. Explica cómo el Espíritu Santo fortalece el corazón temeroso. El Espíritu Santo nos lleva a pasar tiempo en comunión con Dios. Eso es algo que el Señor, cuando el Espíritu Santo hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, Él ha venido a permanecer con nosotros, nos lleva a una comunión constante con el Señor, a orar sin cesar, como dice la palabra. Amén. Recordándonos que no estamos solos, que Dios prometió estar con nosotros, colocando paz, gozo, nos fortalece nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nos lleva a sentir consuelo y echar fuera el temor de nuestro corazón, haciéndonos libres. Él nos fortalece en nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos fortalece en nuestras debilidades. Amén. En Marcos 4:40 la palabra de Dios nos dice, y Él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Estaban los discípulos temerosos, se llenaron de miedo cuando vieron la tormenta que venía y ellos estaban en la barca y Jesús dormía. El Señor les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Le dice el Señor. ¿Cómo se demuestra la fe en medio de la tormenta? Puesta nuestra mirada en Jesús. Cuando venga esos momentos difíciles a nuestra vida, ¿cómo permanecemos en medio de esa tormenta, de ese caos? Puesta nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, es Cristo, Jesucristo. Confiando en sus promesas, adorando a Dios en medio del dolor. Adora al Señor en medio de su dolor, por más aflicción que haya, mis amados. Yo les invito a levantar las manos y alabar, adorar al Señor en medio del dolor. Amén. Orando, permaneciendo en medio de la dificultad, creyendo en Dios. Esto nos mantiene fortalecidos y no nos deja llevar por el miedo. Amén. Y yo puedo dar un testimonio de esto. Yo tuve un accidente con una tractomula. Llevé un proceso de 6 años sin poder caminar bien, utilizando un zapato de 10 centímetros en el pie izquierdo. Pero, ¿qué me mantuvo en ese tiempo? Puesta la confianza en el Señor, la fe, fortalecida en la fe. Por más dolor y por más dificultad, por más soledad, por más escasez, por más dolor físico y emocional, porque todo eso lo tuve que vivir, me fortalecí por medio de la palabra. Dios me fortaleció, adoraba en medio del dolor, y todo esto me llevó a 6 años de proceso en el cual Dios permitió que me operara. Hace 1 año he sido operada de mi pierna. Me reconstruyeron 10 centímetros de pierna, de mi hueso, del hueso, del fémur izquierdo. Hoy ya camino para la gloria de Dios, la honra del Señor. Y en medio de tanto dolor, hace 1 año, recuerdo, una operación con un dolor tremendo, porque colocan un material dentro del hueso, por dentro de los huesos de nosotros son huecos, por dentro del hueso colocaron un material que me causaba demasiado dolor, mis amados. Levantaba las manos, por eso doy testimonio de eso. En medio de mi dolor, con tanto quebranto, levantaba mis manos para adorar al Señor, para pedirle al Señor fuerzas para continuar. Le decía, Señor, renueva mis fuerzas, no puedo más. Ser uno sincero con el Señor. Dios sabe lo que estamos sintiendo, pero Él quiere que nosotros abramos la boca y le clamemos.
clamar al Señor, como dice la palabra. Clama a mí y yo te responderé. Así, clamen en medio de la aflicción, clamen al Señor, tomados de la mano del Señor, puesta la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Amén. Bueno, la fe y el temor no pueden existir. La fe se describe en Hebreos 11:1 como estar seguros de lo que no vemos. Es una absoluta convicción de que Dios está siempre trabajando con nosotros en cada área de nuestras vidas, incluso cuando no hay pruebas tangibles que apoyen ese hecho. Por otra parte, el temor, en pocas palabras, es incredulidad o una convicción débil. Cuando la incredulidad empieza a dominar nuestros pensamientos, el temor se apodera de nuestras emociones. Amén. Nuestras emociones. Y esas emociones nos llevan a tener unas acciones en nuestra vida. Nuestra liberación del temor y la preocupación se basa en la fe, que es todo lo contrario de la incredulidad. Tenemos que entender que la fe no es algo que nosotros podemos producir nosotros, en nosotros mismos. La fe es un don de Dios. Hay algo acá que muy especial, que dice que nosotros mismos no podemos producir la fe. Es un don de Dios. En Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Óigame bien, pues es un don de Dios. Fe no por obras, no porque por las obras que nosotros hacemos, para que nadie se gloríe. Y se describe como un fruto que se produce en nuestras vidas por el Espíritu Santo. En Gálatas 5:22-23 está la fe como fruto del Espíritu Santo. La fe es una garantía segura en un Dios que nos ama, que conoce nuestros pensamientos y se preocupa por nuestras necesidades más profundas. Esa fe sigue creciendo a medida de que estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, cuando conocemos sus atributos. ¿Los atributos de quién? De Dios, su carácter. Cuanto más aprendemos acerca de Dios, más podemos verlo obrando en nuestras vidas y nuestra fe crece y se fortalece. Amén. Yo quiero que todo esto que les acabo de decir lo coloquemos en nuestra vida por obra. ¿Qué nos dice la palabra? Que yo no me puedo hacer fuerza para tener fe. No, la fe viene por el oír la palabra del Señor. La fe viene por conocer al Señor. Necesitamos conocer a Dios. ¿Para qué? Para poder confiar en Él. Esto nos lleva a confiar, a descansar, a tomar cada promesa de Él para nuestras vidas, para nuestra casa, para nuestra familia, para poder edificar a otros, para poder dar una palabra de vida para otras personas. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hoy, mis amados, les motivo a creer incluso cuando no vean una salida. Yo muchas veces me sentí en ese tiempo de mi proceso de 6 años, en un momento me sentí que no había una salida. Mas, sin embargo, cuando no veamos la salida, cuando no veamos realmente, digo, santo el Señor, ¿qué hago, Padre?
me llegó esto y de pronto cuando llega una cosa tras otra, una preocupación, un problema tras otro, pero venimos buscando el Señor. Entonces es no mirar atrás, sino firmes, tomados de la mano del Señor. Si vemos que el Señor permanece en silencio, es porque Dios quiere que nosotros confiemos plenamente en el Señor. Muchas veces podemos sentir un silencio de Dios en medio de nuestra prueba, en medio de nuestro proceso. Pero Dios, mis amados, voy a decirles con toda seguridad de la palabra de Dios, nunca nos deja solos. Dios permanece con nosotros, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces, la palabra de Dios no miente. Él es fiel y verdadero a su palabra. Amén. En Josué 1:9 la palabra de Dios nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Vuelve y nos dice el Señor, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Vea, mis amados, estará contigo por donde quiera que vayas, por donde quiera que vayas, por donde quieras que tenga una dificultad, una aflicción. Dios ha prometido en su palabra estar con nosotros. Amén. Y nos dice, sean valientes, no teman, no esfuércense y sean valientes. Dios nos manda aquí a esforzarnos, no a quedarnos allá acostados esperando que nos caiga del cielo. Esforzarnos, levantarnos en el nombre de Cristo, a ser valientes, a tener valor. La fe nos da ese valor, esa valentía, a confiar en el Señor, a creer en su palabra. Amén. ¿Qué relación existe entre el valor y la obediencia? Les acabo de hablar del valor, el valor y la obediencia. La obediencia a Dios se considera un acto de valor. La obediencia a Dios, cuando nos esforzamos y somos valientes, se considera un ser obedientes. Estamos siendo obedientes al Señor. Amén. Que fortalece la fe, ya que implica confiar en su voluntad, incluso cuando es difícil. Nosotros muchas veces no entendemos la situación que estemos viviendo, ¿verdad? Cualquier momento difícil que nos llega, quizás sentimos, uy, Dios mío, ¿por qué me sobrevino todo este caos, toda esta dificultad en mi vida? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué tal cosa? Pero todo tiene un propósito. Todo, las cosas, como dicen Romanos, todas las cosas para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, todo lo que Dios permite en nuestra vida ha sido necesario. Dios sabe por qué lo hace y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, mis amados. Entonces tenemos que confiar en la voluntad del Señor. Amén. Aunque para nosotros nos parezca en ese momento algo muy difícil de enfrentar, pero es que no es en nuestras fuerzas, es con el poder y la fuerza del Señor. Amén. Esta obediencia crea una relación más profunda en Dios. Cuando le obedecemos a Dios en medio del tiempo difícil, sin saber para dónde vamos, pero confiamos, no es para dónde vamos, sino con quién vamos. Entonces, cuando confiamos plenamente en el Señor, pues esta obediencia es una relación es una relación que se hace profunda con el Señor. O sea, hay una relación que se fortalece, que se nos vuelve una necesidad del Señor en nuestra vida, que no podemos vivir sin la dirección del Señor. Nos empezamos una dependencia total de Dios. La vida cristiana no es una religión,
es una relación con el Señor. Entonces esto nos hace relacionarnos con el Señor, tomarnos de la mano de Él, aferrarnos al Señor cada día más. Amén. Acá dice, la valentía es un fruto de confiar en el propósito de Dios. La verdadera valentía proviene de creer que Dios está con nosotros. Realmente es creer en medio del momento difícil, de dolor, creer que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Incluso en medio de las dificultades, lo que nos permite dejar a un lado el miedo y las limitaciones. Cuando creemos realmente, confiamos que Dios está con nosotros, el miedo tiene que desaparecer. Las limitaciones tienen que huir de nosotros. No hay limitaciones en el Señor, porque el Señor nos ha dado poder y dominio propio. Amén. La valentía nos hace mantener la calma y la firmeza para tomar decisiones y afrontar los desafíos. No porque no se tenga miedo, no porque de pronto no sintamos miedo, sino porque la confianza en Dios es mayor que nuestros miedos. Y por eso la confianza en el Señor hace que el miedo desaparezca. Amén. Por eso Dios nos dice que seamos valientes, porque Él estará con nosotros siempre. Nos invita el Señor a esforzarnos y ser valientes, porque Él es el que nos da la fuerza, porque es con el gran poder que Él tiene que nosotros nos levantamos a continuar nuestra vida. Amén. En primera de Juan 4:18, la palabra de Dios nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor de nuestro Dios hace que el miedo huya de nosotros. Amén. ¿Cómo el amor de Dios sana el corazón atemorizado? Vamos a ver cómo el amor de Dios sana el corazón atemorizado, un corazón lleno de miedo. En su amor Dios restaura nuestras heridas emocionales. El miedo muchas veces es porque tenemos dolor por las heridas que nos han causado y eso nos hace dudar, como ya hemos vivido cosas que nos han engañado, que nos han herido, que hemos sufrido emocionalmente. Entonces hay miedo en seguir, en volver a amar por lo menos, en volver a confiar. Amén. Y reemplaza el temor con esperanza, confianza y la fuerza para superar la adversidad. Amén. El temor lo reemplazamos con esperanza, confianza y fuerza para superar la adversidad, y eso lo logramos con Dios. Amén. Dios no solo sana, sino también transforma. Dios solamente no nos sana el corazón, también nos lo transforma. El Señor transforma nuestro corazón, renovándonos desde adentro. Confiar en Dios, uno encuentra seguridad en su amor. Ese amor inamovible, y nos sentimos protegidos especialmente. En un momento de incertidumbre y miedo, la sanidad que Dios nos ofrece libera a la persona del enojo, el resentimiento y la amargura, y nos enseña también a perdonar nuestro Dios. Amén. Dios nos libera de todas estas cosas que están en nuestro corazón, como el enojo, el resentimiento. Hemos estado enojados porque alguien nos causó algún daño, nos ofendió, entonces nos hemos enojado, nos hemos resentido, y esto nos ha llevado a tener raíz de amargura en nuestro corazón. Dios nos sana de eso, nos hace libres,
pero también nos enseña a perdonar. Amén. Hoy la invitación, mis amados, quiero hacerles una gran invitación a que no endurezcamos el corazón, que no endurezcamos el corazón a la palabra, no nos resistamos, recibamos con humildad la palabra. Si hoy Dios ha hablado a su corazón, no se resista, mi amado. Recibe esta enseñanza, recibe la instrucción de parte del Señor por medio de su palabra el día de hoy. Cómo realmente fortalecernos en medio de la dificultad, cómo ser libres, cómo ser sanos nuestro corazón. Amén. Cómo vencer el miedo, porque el miedo nos hace dudar, y la duda es incredulidad, y eso es pecado, no creer de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Realmente abrir nuestro corazón a Dios, porque Él es el que puede sanar. Esto implica confiar en su plan, en el plan de Dios, y tener la confianza en que Dios tiene un propósito en todo lo que nos pasa. En todas las cosas que vivimos hay un propósito de parte del Señor. Amén. Confiando en que su amor perfecto, el amor de Dios es perfecto, disipa el temor. Dios tiene el control de todo lo que nos pasa y Él siempre está presente en nuestras vidas. Siempre la presencia de Dios nos acompaña. Aferrarnos a sus promesas, a cada promesa. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras, conocer a Dios por medio de su palabra. Orando para sentir su paz, entendiendo que el Espíritu Santo nos da poder, amor y dominio propio. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hemos llegado al final de este mensaje. Damos gracias al Señor, nuestro Dios, que hoy a través de esta palabra nos ha hablado. Yo quiero que ustedes mediten en todo lo que Dios nos ha dicho a través de este tiempo de reflexión, y damos gracias de verdad al Señor por hablarme también a mí de una manera especial. Amén. Somos unos privilegiados en poder recibir un mensaje de edificación. Amén. Entonces, yo les invito, si este mensaje ha sido de gran bendición para su vida, que lo comparta con alguien que lo necesite, que necesite fortalecerse, fortalecer su fe y vencer el miedo, porque el miedo contradice nuestra fe. Amén. Bueno, mis amados, yo les invito a activar las notificaciones, a compartir, a que le dé like a este mensaje, y nos vemos en un próximo mensaje, si es la voluntad del Señor. Bendiciones.